El 22 de noviembre de 1963, el mundo quedó en shock cuando John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Desde entonces, múltiples teorías han surgido. ¿Fue Lee Harvey Oswald un asesino solitario o un chivo expiatorio? ¿Estuvo involucrada la CIA? ¿Tuvo que ver la KGB o el gobierno cubano? ¿Israel y el Mossad fueron parte de la conspiración por el conflicto nuclear con Kennedy? Ahora, la desclasificación de documentos en 2025 han surgido nuevas revelaciones que apuntan a una conspiración global. Pero además, entre estos archivos apareció un hallazgo sorprendente. Documentos que indican que Adolf Hitler pudo haber estado en Colombia, Venezuela y Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no tan sorprendente porque ya se había documentado esto, pero esta vez de forma oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos. Según desclasificación de archivos, Kennedy tenía 5 objetivos que desafiaron al Estado profundo. 1. Quería quitarle autonomía a la CIA. 2. Quería que Israel fuera transparente sobre su programa nuclear y que permitían expansiones en su reactor Dimona. Quería también que el American Zionist Council o AZC, futuro APIPAC, fuera registrado como organización de agente extranjero, ya que sospechaba que la AZC estaba recibiendo fondos y directrices del gobierno israelí y por lo tanto debía ser transparente sobre su influencia en la política estadounidense. También se negó a ingresar a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, hasta que Lyndon Johnson, recuerden todos, decidió meterse de lleno. También desafió a la Reserva Federal sobre el control que tenía el dólar estadounidense con la orden ejecutiva 1110, firmada el 4 de junio de 1963. Esta orden modificaba una disposición anterior y permitía al Tesoro de Estados Unidos emitir certificaciones de plata o Silver Certificate, en lugar de depender de la emisión de dinero exclusivamente a través de la Reserva Federal. John F. Kennedy envió su última carta para hacer cumplir las exigencias al primer ministro israelí David Ben-Gurión el 5 de julio de 1963, antes de ser asesinado 140 días después, el 22 de noviembre de 1963. También amenazó con reducir el apoyo estadounidense a Israel si no cumplían con la supervisión nuclear. Por su parte, recordemos todos, el presidente Trump había adelantado que se harían públicos 80,000 documentos, pero en la web de los archivos nacionales solamente figuran 1,123. Hoy vamos a desglosar estos documentos uno por uno. Primero, Lee Harvey Oswald no actuó solo. Desde el inicio, la versión oficial aseguró que Oswald disparó 3 veces desde el 6º piso del edificio Texas School Book Depository. Sin embargo, los documentos desclasificados en 2025 confirman algo que muchos sospechaban. Oswald no tenía el entrenamiento suficiente para realizar los disparos con tanta precisión y velocidad. Un informe del FBI de 1963 revela que Oswald tenía poca destreza con armas de fuego. Aún así, la Comisión Warren insistió en que actuó solo. Nuevos documentos revelan que Oswald estaba bajo vigilancia de la CIA mientras antes del asesinato estuvo en la embajada soviética en México semanas antes del atentado. Según documentos del Departamento de Estado, Oswald tenía contactos con grupos pro-Castro en Nueva Orleans, pero estos negaron conocerlo. Esto refuerza la hipótesis de que Oswald podría haber sido manipulado o usado como chivo expiatorio en un plan más grande. 2. La CIA en Bogotá y la Guerra Fría en Latinoamérica. Uno de los hallazgos más importantes en los documentos desclasificados es el papel de la CIA en América Latina durante los años 60 en plena Guerra Fría. La agencia estaba obsesionada con frenar la expansión del comunismo y diseñó múltiples planes para asesinar a Fidel Castro. Los documentos revelan que Cuba financió con $15,000 al Frente Unido para la Acción Revolucionaria FUAR en Colombia con el objetivo de formar un movimiento guerrillero para derrocar al gobierno. Se menciona a Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, como una aliada de Fidel Castro. Pero lo más impactante es que los archivos confirman la existencia de una base secreta de la CIA en Bogotá. Además, en otras ciudades como Buenos Aires, San Salvador, Guatemala y Guayaquil. Otro documento de 1962 menciona a Máximo Gruber, un militar del ejército que entrenaba guerrillas en el Sumapaz, asistido por Jaime Guerra, alias Capitán Veneno. Esto demuestra que Estados Unidos tenía un control mucho más profundo en la política y conflictos internos de Colombia de lo que se creía, y que la Guerra Fría no solamente se peleó con Cuba y Vietnam, sino en toda Latinoamérica. 3. La misteriosa llamada anónima al Reino Unido.
Uno de los datos más escalofriantes que emergieron con los documentos desclasificados fue una llamada anónima a un periódico británico 25 minutos antes del asesinato de Kennedy. La llamada decía textualmente: llamen a la embajada de Estados Unidos en Londres porque habrá noticias importantes en las próximas horas. La llamada fue registrada por el Servicio de Inteligencia británico y enviada al FBI. Esto sugiere que había conocimiento previo del asesinato en círculos fuera de Estados Unidos. El conflicto entre Kennedy e Israel y la posible participación del Mossad. Los documentos desclasificados revelan que Kennedy tenía un fuerte conflicto con Israel en su programa nuclear. Kennedy exigía inspecciones en el reactor nuclear de Dimona, algo que Israel rechazaba. En junio de 1963, Ben-Gurión renunció misteriosamente meses antes del asesinato de Kennedy. Un memorándum de la CIA menciona que Israel veía a Kennedy como un obstáculo y algunos investigadores creen que el Mossad pudo haber colaborado con la CIA para eliminar a Kennedy y evitar que interfiriera en el desarrollo nuclear israelí. 5. Hitler en Sudamérica. Hay documentos reveladores. De esto ya habían hablado algunos documentos desclasificados de otros países e historiadores y documentalistas. Pero entre los documentos desclasificados aparece un archivo del FBI que indica que Adolf Hitler no murió en 1945, sino que escapó a Sudamérica. Un documento de 1945 menciona que testigos vieron a Hitler en Venezuela. En 1954, un documento menciona a un ex soldado nazi que aseguraba que Hitler vivía en Colombia bajo un alias. Una foto tomada en Tunja en 1954 muestra un hombre parecido a Hitler con un ex soldado nazi llamado Citroën. Finalmente, múltiples documentos sitúan a Hitler en Argentina en los años 50 y 60. Si esto es cierto, ¿por qué Estados Unidos mantuvo esta información en secreto? Los documentos desclasificados refuerzan la idea de que el asesinato de Kennedy no fue un acto aislado. La CIA, el Mossad, la KGB y el gobierno cubano tenían razones para quererlo fuera del poder. La revelación de la llamada al Reino Unido sugiere que había conocimiento previo del atentado. Las tensiones entre Kennedy e Israel sobre el reactor de Dimona podrían haber llevado al Mossad a conspirar contra él. También la historia de Hitler en Sudamérica plantea la pregunta: ¿qué más nos han ocultado durante décadas? Lo cierto es que algunos expertos indican que la gran revelación de los casi 64.000 documentos fue que no había gran cosa que revelar. En lugar de revelar, en palabras de Robert F. Kennedy Jr., pruebas abrumadoras de que la CIA estuvo implicada en el asesinato de Kennedy, los archivos están plagados de detalles sobre los agentes e informantes de la agencia, acciones encubiertas y partidas presupuestarias. Aunque los documentos no revelan mucho que cuestionar a los hechos conocidos sobre los asesinatos de Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King, puede que esto no sea el final de las desclasificaciones. El miércoles, el Departamento de Justicia comenzó a preparar para desclasificar los registros de vigilancia del FBI relativos a Martin Luther King, a pesar de las objeciones de los involucrados que temen que las revelaciones sobre la vida privada del líder de los derechos civiles se utilicen para empañar su legado. Esperaremos a ver qué pasa. Lo cierto es que para que nos estén revelando estos secretos es porque los verdaderos secretos estarán para siempre bien guardados.